Aquí estamos de novo, señoras e señores, despois de unha pausa entre outras cousas, amigas e amigos, para saborear este delicioso viño, un viño albariño Val do Salnés. Miguel, temos aí a botella. Sí, efectivamente. Que, a ver, dilo tú, que o dices mellor que eu. Non, albariño Val do Salnés, esa é a botella, denominación de orixe en Rías Baixas de Quinteiro da Cruz. De Quinteiro da Cruz en Ribadumia. De la grande, ¿quién? De la grande Maruche Piñeiro. Un besiño. A ver, y la canción que cantaste tú del vino, que estabas cantándola, ¿cómo era? Bebín un viño albariño por ver si me emborrachaba. E o viño como era novo, e o viño como era novo, oílo a beber lloraba. ¡Viva Quinteiro da Cruz! Muy bien, qué bonito. Oye, sin ensayar. Sí, pero es que este es un maestro. No, pero hoy llevo bien el tono. Miguel. No, además Miguel incluso Oye, sí, que me dicen por la calle, qué mal cantas, carajo. Siga Licho. No, dice el único que canta bien. Siga Licho, me dicen a mí. Seguir Licho. No, pero esto es bueno para que la gente en sus casas, después de comer o en las fiestas, canten. Alguien dice, que no sé cantar. O lo que hay que hacer es que sea el reflejo del sentimiento, de la alegría, porque cantar era muy característico de Galicia. Maruja Neira en el cielo. Efectivamente. Y nuestros queridos padres que les cantamos ellos, y todos los que están en el cielo y en el infierno. Quiero felicitaros en nombre de muchos oyentes y telespectadores que vieron el último programa y les encantó las canciones en el marco inigualable de la Capilla Real del Hostal de los Reyes Católicos. Con su gran director, don Julio Castro. Don Julio Castro, sí, al cual le doy las gracias por todos los detalles que tuvo. Este profesional es de talla internacional por la forma que lleva esa dirección, pues, con esa maestría y con ese saber estar, que es muy importante una persona tan joven. Hay que valorar lo que tiene España y dentro de España Galicia como se merece, y hay que reconocer este gran profesional. Sí, ahora que habéis nombrado, por tanto, yo el otro día me olvidé, porque normalmente con las fiestas de Jaruleiro, cuando empezamos antes de ser empresa, siempre cogíamos un número de lotería, por esto de que, bueno, repartir la suerte en la vida está bien. Entonces, quiero deciros que este año jaruleiro.com ha cogido este número, no sé si me lo enfocan, el 84874. ¿Y dónde se compra? Que lo pueden adquirir, no sé si lo... Sí, ahí está, un primer plano. Lo pueden adquirir, como todos los años, en el Corte Inglés de Santiago de Compostela, en Hipercor, allí que hay un lugar de loterías, pues pueden comprar porque me olvidaba de eso. Ese es el número que juega Jaruleiro, en realidad, que juega este programa. Efectivamente, y que juega este programa. 2 8 es mi número favorito. No solamente 2 8, sino 2 4, fíjate, claro. Los 2 dobles, 4 números pares y 1 impar. Y el 7. El secreto de este número nos lo revelará algún día nuestra gran meiga, ¿quién será? Marián Góngora. ¡Viva Marián! Bueno, y Mina, chicos, guapa. Profesor, decía que quedamos con una pregunta en el alero cuando nos fuimos a la pausa. Tú tuviste oportunidad y el gran honor de ser el que pronunciaste la conferencia inaugural, que siempre es naturalmente un orgullo para cualquier profesor, pronunciar una conferencia inaugural en esta 5ª edición de Por una vejez sana y feliz. A grandes rasgos, ¿cuáles fueron los datos más a destacar en un poco tiempo que tenemos? Bueno, pues lo fundamental es que, como casi siempre, yo empecé con un poema y con una pieza musical, precisamente la Troveirana de Escuaín, que fue la que acabáis de escuchar hace un momento, que se la dediqué al pueblo de Escuaín. Entonces también se la dedico al pueblo de Vite, en Santiago de Compostela, es un ambulatorio. ¿Por qué digo todo esto? Porque el lenguaje, la poesía no deja de ser una forma de lenguaje, pero que tiene un componente emocional, agradable, bonito, y la música forma parte, todo ello, de los mecanismos de salud. Porque Galicia es un país que se alimenta bien, es un país que canta, es un lugar de España que tiene unos ritmos con unos tonos y unos matices acompañado de la gaita gallega maravillosos, y todo eso es salud. Si a eso le sumamos la buena asistencia de los médicos en asistencia primaria y la buena asistencia de hospitales que tenemos, que es probablemente de las mejores del mundo, pues con eso, con todo eso, y sobre todo, no basta con una buena medicina o con unos buenos ritmos de música, la labor que están haciendo en el ambulatorio, de toda la gente de Vite, que eso es maravilloso,
Por cierto, que estaban allí los representantes de la Administración, de la Xunta de Galicia, de Sanidad, para respaldar precisamente estos proyectos, que no son fáciles, que los inició aquí Isabel Redondo Zambrano. Pues bien, allí estaba la gente y los propios médicos y enfermeras de lo que es el ambulatorio. No solamente aprenden a comer bien o etcétera, etcétera, aprenden a saber relacionarse con su enfermedad y con los médicos que están allí. Esto es sorprendente. Entonces, esto es maravilloso, ver la atención que estaban allí los médicos escuchando, que son profesionales que saben mucho más que yo, que luego estuvimos intercambiando algunas cosas. Con eso estamos generando, bueno, una cantidad de salud enorme. Y, al final, lo que yo, pues, mis teorías, que de alguna manera creo que funcionan, es que la gente, aparte de todo eso, tiene que saber que puede padecer infecciones de orina 2 o 3 veces por año e infecciones respiratorias 2 o 3 veces por año y los pequeños problemas de piel. Que hay que saber esos pequeños mecanismos porque la gente se muere de infecciones de orina y la gente se muere de infecciones respiratorias si no se tratan a tiempo. Entonces, no es que se mueran, pero todo eso, sabiendo esos pequeños síntomas, junto con todo el programa que está haciendo ella sobre salud, es perfecto. Y luego a continuación, pues allí, el año pasado que estuvimos en la fiesta final con don Miguel Cancio, que participamos, la gente pues disfruta trayendo sus pasteles, su comida, la tortilla, el vino, empanada, que luego preparamos. ¿Quién fue la señora que trajo un bistec, un bizcocho, que luego lo comimos? ¿Cómo se llama? Bueno, una señora que trajo un bizcocho que luego lo probamos, que estaba riquísimo. Estaba riquísimo todo. A lo que voy, que fue una conferencia donde hablamos un poco de salud desde el punto de vista médico, que es mi caso, y hablamos también de poesía, y allí también se tocó la gaita. Claro, a veces dices tú, pero ¿cómo? Mezclar todo esto, si se sabe hacer con arte y con lógica y con coherencia, pues es maravilloso. Eso fue lo que pasó. Gracias, profesor. Además, lo has resumido conciso, preciso y exacto. Y en todo momento has estado, y no es peloteo, coño, has estado en su punto. Fai un momentiño, señoras e señores, cando comenzábamos o programa, falamos precisamente de que en Galicia fálase que hai 895 centenarios, é dicir, 895 persoas que pasan de 100 anos, que son moitos anos, son moitos anos. Isabel Redondo, ¿cuál es, digamos, la reflexión que puedes hacer en torno a estos casi 1000 centenarios que tenemos en la Comunidad Autónoma de Galicia? ¿El por qué? ¿Por qué? Es un poco difícil la pregunta, ¿eh? Ya lo sé, coño. No sé si un poco te pues las el cuerdas. curso que haces tú, bueno, por ejemplo, a la base. Y no está, oye, para que sepan ustedes que aquí no se prepara nada, ¿eh? Sí. Viene alguien, ¿os acordáis que viene algún... Isabel jamás lo ha hecho, ¿eh? Las 2 o 3 veces que estuviste con otros, jamás. Pero alguno viene que viene así un poquito en plan mosquita. Viene acojonado. Viene mosquita cojona y dice, ¿qué me vais a preguntar? Yo al menos le digo eso. Ahí se os supera. Es así, es así. ¿Qué me vais a preguntar? La pregunta, bueno, ya sí. Te di un poquito de tiempo para que estés meditando en la contestación. Isabel. Bueno, yo creo que, vamos a ver, no sé si tendrá que ver algo el clima, ¿no? Que dices, porque claro, el tema de la zona que me has dicho que es en Lugo, ¿no? Ahí es la mayor parte, sobre todo la zona de Lugo y la zona del Caurel. Sí, puede ser que a lo mejor igual el clima de esa zona sea especial. Yo como tampoco no entiendo mucho, pero bueno, igual es que en esa zona pienso que vive la gente tranquila, no tienen estrés, no tienen ansiedad, tienen unos ritmos biológicos que se levantan cuando se nace el sol y se acuestan cuando se pone, más o menos. Se alimentan bien, pero se alimentan bien pues de cuestiones de la huerta, los huevos ecológicos de las gallinas. E non tan de la huerta. Habréis visto moita xente, lo tienes comentado tú en una ocasión, en Vegadeu, xente que iban al bar de tu padre, gente mayor, muy mayor, a tomar una copa de caña. También, bueno, pues, claro, eso sí que... Y cantaban allí. Cantaban, e facían o pitillo, ¿te acordas? Claro. Bernardo París. Exacto. Eso sería a lo mejor enclavarlo en lo que es la vida de uno y la confianza en lo que te rodea, ¿no? Es decir, que la gente nosotros tenemos un taller nuevo este año, que lo da Alfred Gómez, que es un terapeuta sistémico y consultor geriátrico, que se llama Vida y Confianza. Es decir, él lo que va a trabajar es la memoria emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros desde que nacemos hasta que vamos transcurriendo en las etapas de la vida, ¿no? Somos mayores o no tan mayores, tenemos un fondo que está ahí, que nos protege
pues el fondo sería a lo mejor el ambiente de la familia, el ambiente de los amigos, de la escuela. Es un continuo. En la inauguración, si te acuerdas, Licho, Alfred Gómez, cuando explicó su módulo, hizo una comparación en el fondo ese con la gaita, que a lo mejor lo explicas tú mejor que yo. Sí, efectivamente, hizo una comparación de lo que es el campo emocional. El campo emocional es como la gaita gallega, que hay que, por un lado, tiene que sonar el ritmo del punteiro, que eso sería el campo intelectual, pero luego el campo cognitivo, de conocimiento, pero luego le acompaña el ronco, que es lo que afina el punteiro, que es lo que el pedal del piano, es lo que acompaña, lo que afina, lo que sería en un barco el timón. El ser humano es como un barco que tiene un timón, el timón es el campo emocional, tiene que marcar el rumbo, pero después tiene que guiarse con el timón. A veces no controlamos esas emociones y el barco empieza a dar vueltas porque es el timón el que queda fijo, donde aparecen los desajustes emocionales, y por eso lo explicó muy bien. A mí me dio pie, de hecho, para introducir mi conferencia con una de las piezas de gaita. Y yo creo que a lo mejor igual el tema es que la gente de esas zonas confía mucho en la vida que ha llevado, confía mucho en el medio y en la gente que les rodea. Entonces esa confianza les da vida y les da fuerza para vivir. La tranquilidad, sí. No hay prisa, tú ves a la gente que está sentada no en el valo da casa, no hay estrés, falando ali os dous. Lo dice Santa Teresa de Jesús, siguiendo sus palabras. Que nada te turbe, que nada te espante, todo pasa. La prudencia es lo que te permite enfrentarte a todas las cosas. Fíjate tú la gran Santa Teresa de Jesús. Y ella añadía, y al tener a Dios lo tienes todo. Sí, señor, qué gran... O complementando con nuestro gran poeta español de esta España que nos quieren quitar cuando dice... ¿Cómo era? Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. ¿Sobre qué mar? Sobre ese barquito que yo dejaré en los mares de tu corazón, por si algún día los vientos lo llevan a la ribera de tus sueños. Y tal vez te enamores de mí, vida mía. ¡Hala! ¿Tienes tú dentro del grupo alguna persona así longeva, así de 90 años, por ejemplo, 90 y tantos? De 90 no, pero de 82 sí. Bueno, pero 82... Hombre, 82 es joven, pero no, de 90 no, de 90 no. Ya. De momento no. En Pite no se ha animado ninguno, pero aún se puede animar. Desde aquí puedo invitar... Bueno, pero, claro que sí. Sí, pero, claro, eso, pero no sé, yo quiero decir una cosa, es sorprendente cómo la gente de Vite, de esta zona de Santiago de Compostela, participa tan activamente y cómo se le ve en sus caras la gratitud, de alguna manera, de sentirse grupo y al mismo tiempo de saber que están en buenas manos, dirigidas por esta maravillosa chica Isabel Redondo Zambrano y su equipo. Pero bueno, la figura es ella. Nuestra amiga de Vigo, la alemana, toda la gente. Las Hernández. Claro. Bueno, quiero aclarar aquí, señoras y señores, porque este programa se ve fuera de Santiago de Compostela, se ve en muchos lugares de Galicia. Quiero que sepan dónde está ubicado geográficamente el barrio de Vite. Está frente por frente, en la zona norte de Santiago, frente por frente al complejo administrativo de la Xunta de Galicia, en San Caetano. Frente por frente, ese es en una urbanización muy bien hecha, una urbanización espectacular. Aunque ya tiene años, pero está muy bien conservada, sí. Incluso me parece, además la han rehabilitado y hasta está incluso muy me bien. parece que están poniendo ascensores o los quieren poner. Sí, ya poner. los he puesto. Eso puesto ahora va a ser también en la otra parte de Vista Alegre, con las terrazas que también van a recuperar, como hicieron aquí con las fachadas. Es importante. Mira, hay una frase que yo tengo. Yo acabo de cumplir 70 años. Muchos oyentes lo saben y telespectadores. Acabo Pero de estás feito un chaval. Un joven. 70 años, bueno, pues son 70 tacos. Y eres un septuagenario. Nada, eso no es nada. Setentón. Y el otro día, el otro día yo estaba subiendo la rúa de aquí de la Conga, sí. La rúa que tira, y bueno, la subía bastante ágil. Y al lado venía, a mí me acompañaba una persona mucho más joven que yo y decía, Luis, oye, espera que yo no sigo tu ritmo, Coño, pero... Y entonces dije yo, pero ¿dónde está el secreto? Y dije yo, mira, el secreto está en una cosa, Y la frase mía fue la siguiente. Yo en este momento ya estoy bajando una cuesta que tú aún tienes que empezar a subir. Anda, muy buena esa frase. Muy poética. Yo estoy empezando a bajar ya una cuesta de 70 años para adelante, ya prácticamente a los 65 la jubilación, oye, ya
Bueno, yo no he disfrutado todavía la jubilación, pero bueno, de todas formas, prácticamente pues estás jubilado porque ahora haces lo que quieres. Bueno, yo siempre hice lo que quise, que eso fue una de las grandes cosas que confieso públicamente, ¿no? Pero dejando aparte de mi tema, que eso no le interesa a nadie, antes, si me permitís, Sí, cómo no. habló Isabel de algo que quedó así muy difuminado, que son precisamente ese decálogo de cómo vivir 100 años, que no lo resumiste. Por favor, resume ese decálogo, esos 10 puntos. Señoras y señores, tomen atención, presten atención, porque está aquí. Ese decálogo que es único, escuchen. Sí. Bueno, el decálogo es muy fácil, muy sencillito. Sería hacer comidas caseras elaboradas con productos naturales y comer tranquilamente. Luego, estar al aire libre, que aquí en Galicia pues tenemos una gran suerte, que tenemos, como digo yo, tierra, mar y aire. Es decir, tenemos unas playas preciosas para pasear, para bañarnos cuando así lo permite el tiempo, y tenemos también un monte precioso. Y bueno, y por la ciudad, Santiago es una ciudad que para pasear también coges aire libre, como digo yo, no hace falta irse al campo, ¿no? Por la parte vieja es una maravilla. Luego sería practicar ejercicio físico, pero practicar ejercicio físico no de fondo, es decir, no decir, me voy al gimnasio, andar tranquilamente al paso de uno, sin pararse y hacer viacrucis, como digo yo, de ahora me encuentro con la vecina, luego me encuentro con un amigo, luego un escaparate, no, al ritmo de uno durante media hora diaria. Y luego si quieres hacer pues pilates, tai chi, en fin, cada uno según sus posibilidades, o ir a nadar, pero practicar ejercicio físico es muy importante. Ejercitar la mente a través de pues, cursos de memoria, agilidad mental, o bueno, leer, cantar, escribir poesía, hacer crucigramas, todo eso es muy importante también. Tener siempre una actitud abierta y positiva, esto es muy importante también, porque claro, si... No negativo, ser positivo. Si te cierras en banda, yo no sé si todo lo ves negro... Yo no sé hacer esto, a mí para qué me dirán esto, yo no puedo, no, es tener una actitud sobre todo positiva, pensamiento positivo y optimismo, es muy importante. Buscar soluciones y superar las dificultades, si uno no puede por sí mismo, hay muchos servicios que apoyan para que nos ayuden a superar las dificultades, desde el médico de cabecera, la enfermera, las unidades de salud mental, las unidades de trabajo social, servicios sociales. Bueno, hay cantidad de profesionales, un abanico de profesionales muy amplio para buscar soluciones y superar las dificultades, ¿no? Muy importante también es estar a gusto con uno mismo y tener al menos una ilusión. Es decir, ¿quién no tiene una ilusión? Pues alguien dice, pues yo aprender inglés, por ejemplo. Bueno, pues cuando ya dejas de tener tiempo laboral, dices, pues ahora en mi tiempo libre aprendo inglés. Viajar es muy bueno también. Aprender a tocar la gaita, por ejemplo, el acordeón. Sí. También. Instrumentos musicales. Sí. Ir a la universidad de nuevo. Y lo más importante, bailar. Que era lo que decía San Agustín, efectivamente, que tiene que ver con el baile y con el canto, que decía San Agustín, busquemos como buscan los que han de seguir buscando, para encontrar lo que deben de encontrar. ¿Y qué es? Ama y haz lo que quieras. Amar mucho, querer mucho, tener esa fuerza siempre de entrega a los demás, sin lo cual nada es posible en la vida. Claro, el siguiente punto, mira por dónde parece que es adivino. Cuidar las relaciones con los demás. Ahí entraría lo que has dicho tú, muy bien dicho. Disfrutar, el noveno sería disfrutar de las pequeñas grandes cosas que tiene la vida, y para engancharnos de esa manera a la vida. Claro, el tema es que a veces dices, bueno, ahora no hago esto porque me parece que no es el momento, cuando me jubile. Ahora no digo esto porque, bueno, digo, hago o mando a hacer, da igual. La gente deja todo para mañana y no. Hay que vivir el momento, el presente y centrarnos en pequeñitas cosas. La gente que es feliz es la que realmente día a día lo que le rodea, pequeñitas cosas. Pues estar aquí hoy, por ejemplo, con vosotros no es pequeño, pero es muy grande, vamos, me refiero, pero venir aquí con vosotros, pues a mí me hace feliz, por ejemplo. Y a nosotros. Y a nosotros. Por ejemplo, en el día de hoy. Ir a trabajar otro día, o estar con la familia, o salir con las amigas a bailar, o a comer. Es decir, estar con los nietos, en el caso de la gente que tiene nietos. Pequeñitas cosas en el diario es lo que nos hace felices, ¿eh? Esperar a cuando te jubiles para hacer las cosas, igual no llegas. Y la vida se te ha cortado y no has hecho lo que te gustaba. Y por último, todo con moderación. Es muy importante. A lo mejor estos centenarios de la zona de Lugo
es que viven con moderación todo. Y por eso está el secreto en el último punto. Hacen de todo con moderación. Y así les va de bien. 100 años. Mira, tengo una curiosidad y te la voy a formular. La persona mayor, entiéndase una persona pues, ya de 80 años para arriba, suele, que siempre fue un tema tabú el sexo, como tú sabes, sí, confiar a una trabajadora social o, en fin, alguna orientación, alguna curiosidad, que es que me pasa esto, que me ocurre aquello, usted qué me dice, qué me recomienda, suele abrirse en una palabra. Sí, la verdad es que sí, porque, vamos a ver, tanto en la consulta del médico como de la enfermera, pero cuando van a hablar conmigo, a veces, o casi siempre, vienen porque tienen un problema pues, de ámbito a lo mejor económico, de ámbito personal, de ámbito social, bueno, de cualquier ámbito de la vida, ¿no? Entonces, son problemas que afectan a su salud. Y, por supuesto, la sexualidad es un apartado muy importante en la vida de las personas. Es decir, la salud afectivo-sexual es importante en la juventud, y es importante en la madurez y es importante en la senectud. Es decir, la sexualidad en la persona no se acaba nunca, se acaba cuando uno muere. Lo que pasa es que, claro, las vivencias y los potenciales a nivel sexual no son lo mismo cuando una persona es joven que cuando una persona va entrando en años. Pero bueno, teniéndolo claro y encuadrándolo, pues sí que me manifiestan a veces pues, pequeños problemas de relaciones interpersonales, de merma en lo que es la relación de la afectividad. Pero bueno, yo eso no lo trato directamente. Generalmente lo que se hace es remitir al médico de cabecera o a las unidades que hay de planificación familiar en las que hay sexólogos, que ya tratan el tema. ¿Algún tema? Sí. Si no, andamos de tiempo como siempre. Ya están haciendo señales, pero tenemos unos minutos de gracia, Iria. Porque o domingo hai eleccións. Muy breve la pregunta para ti, Isabel. Desde el centro donde estás tú, en este centro de Vite, de Sau de Vite, la gente estos días, que se estuvo en campaña, hablaba de política. ¿Comentan algo allí la gente? No. No, yo la verdad es que en mi consulta no suelen comentar nada de política, no. Se habla de los problemas que tienen las personas, de las actitudes, pero no entramos en esa tesitura de la política. No, bueno, pero podían hacer comentarios, mira e tal, de fondo a un meeting e non sei qué, non sei canto, Generalmente tal. No entran, conmigo no, conmigo vienen con su problema X e intentan comunicarme todo lo que pueden, porque bueno, en la primera entrevista no, yo hago más, pero en la primera es un poco de toma de confianza, pero el tema de política no me lo suelen comentar, ¿eh? Ya, no. No Hombre, a lo mejor me comentan, no directamente de política, pero sí a lo mejor me comentan respecto a las ayudas que hay. Pues mira, que esto está de otra manera, esto ya no lo puedo solicitar, esto sí. Con la ley de dependencia, por ejemplo, me comentan muchas cosas, pues con los cambios que se hacen. Eso sí, digamos que me comentan más bien cuestiones prácticas de su vida diaria, cómo afecta. La política es la que diseña y la que diseña cómo la población va a vivir en ciertos aspectos. Y dependiendo de la política que esté en el poder, se va a orientar el potencial, digamos, de recursos sociosanitarios hacia un lado o hacia otro. Y según la panoja que haya, claro. Claro, y también el tema de los recortes sociales está muy relacionado también con la crisis económica en que estamos. Las personas mayores, perdona, lo están acusando mucho, se están deprimiendo bastante. Sí. Escuchen esto, repítelo, por favor. Sí, que la crisis y los recortes sociales actuales están influyendo sobre todo en la población de... Temerosos que le saquen la pensión, que rebajen la pensión, que no aumente la pensión lo que tiene que aumentar. Sí. Creo que es importante. Un día como hoy creo que es importante. Ahora sí, llegó la hora de la verdad y la voy a resumir muy fácilmente. Y sé, Miguel Cancio, te lo voy a poner dificilísimo, sin citar ninguna fuerza política de las 26 que se van a presentar el domingo a estos comicios electorales. ¿Cómo has visto la campaña que hoy remata? La campaña tiene que ver un poco con lo que se acaba de decir aquí. Efectivamente, hay problemas con los recortes, pero esos problemas pueden ser dramáticos si no se hacen las cosas como se deben de hacer. Hay que ser serios. Y yo quiero volver a los clásicos, a Aristóteles, que defendía la política noble, la política del bien común, la política de la responsabilidad.
Y con Sócrates decía, hay que buscar el bien, hay que buscar la justicia, hay que buscar la verdad y hay que buscar el equilibrio. Y en este sentido no se puede hacer demagogias. Hemos visto que algunos quieren romper la baraja, que algunos incluso hacen apología del terrorismo. La política, dado que hablamos de campaña, tiene que ser como lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Hoy, un cardenal de por medio, estaban Obama y estaba Rooney riéndose de ellos mismos y demostrando que la nación americana está por encima de la politiquería. Aquí hay algunos que si no ganan ellos rompen la baraja. Y hay algunos señoritos que han sido unos privilegiados con el franquismo que están haciendo unas declaraciones que dieron lugar a dimisiones fulminantes hace unos días en Galicia, pero parece ser que a algunos eso no les afecta, que son impunes. Esto no se puede admitir. Las campañas tienen que ser serias y rigurosas, como en los Estados Unidos, como en Inglaterra, como en Alemania, como en Francia, y no como aquí, en que algunos está claro que están dispuestos a recurrir a lo peor. Cuanto peor mejor, decía el gran Karl Popper. Pues no. Nosotros debemos de defender una política que sirva para hacer frente a las personas mayores, a los enfermos mentales, a aquellos que sufren, no para convertirlos en sectores cautivos, sino para defender lo que decía Sócrates, la eudaimonía. ¿Qué era la eudaimonía? El respeto a los demás desde el respeto a uno mismo que nos hace felices. Ese respeto que algunos lo han perdido, a ellos mismos, porque se han manifestado como auténticas personas descerebradas y que están dispuestos a lo peor con tal de liquidar al adversario que convierten en el peor enemigo. Luis. Profesor Mari Solera, la misma pregunta. ¿Cómo has visto la campaña que dentro de una hora larga remata ya? Bueno, yo la he visto sobre todo queriendo felicitar a Susana López Carbia, de aquí, de Correo TV, porque ha hecho un seguimiento de la campaña con entrevistas maravillosos. Y estos días lleva saliendo en una serie de... acaparando la primera página del periódico, donde hoy sale aquí toda guapa, no sé si la ven ustedes, sale toda guapa y le acompaña, yo no sé si es de casualidad o no, Núñez Feijóo. Y Núñez Feijóo dice, volví a Galicia para quedarme. Y yo digo, volví a España para quedarme. Venga. Y por eso, en honor a todos los españoles, venga, sin exclusión, vamos a tocar el himno de España. Venga, muy bien, venga. Regular. No, a ver. Porque en la primera me equivoqué por los nervios. Amigas, nota más. Amigas y amigos, amigas y amigos, sí, ahora ya nuestra realizadora Iria nos hizo la tercera señal y a la tercera va la vencida. Pero quiero advertirles que nosotros hoy, los troveiros de Compostela, el profesor José Luis Mari Solera, el profesor Miguel Cancio y un modesto servidor, podíamos traer aquí un político, pero no. Hoy hemos optado... Hemos traído una mujer hoy guapa, hemos competente, optado, aparte de la belleza, aparte de la belleza personal de Isabel Redondo, hemos querido hablar de nuestros mayores. De nuestros mayores. Sé que nos están viendo en este momento muchas personas mayores. Los mayores que son hemos querido tener hoy lo mejor de el máximo respeto para ustedes, señoras y señores, porque también Dios quiera, que lleguemos a la edad de ustedes. Ojalá que lleguemos. Y vamos a finalizar con una canción que va en homenaje a nuestra invitada, muy fácil. ¿La presentas, José Luis? Bueno, vamos a cantar Oliñas veñen. Oliñas veñen en gallego porque, sobre todo, aunque estamos en España, también estamos en Galicia, y en honor a toda esta gente que vive muchos años, también gracias a este canto tan bonito donde nosotros sustituimos marear por enamorar. Y va la rianxeira que también se la enseñó mi madre a los del pueblo de Escuaín, que allí la cantamos. Y que es una canción española de esa España plural donde Galicia, como Cataluña, como el País Vasco, como Extremadura, forman parte de esta España indivisible, única y maravillosa. Canción... Oliñas veñen, oliñas veñen, oliñas veñen e van.
non te vayas Rianxeira, que te vas a enamorar. A Virxen de Guadalupe cando vai pola ribeira, descalciña pola area, parece unha rianxeira. Descalciña pola area, parece unha rianxeira. Oliñas veñen, oliñas veñen, oliñas veñen e van. Non te vayas Rianxeira, que te vas a enamorar. Virxen de Guadalupe, que che puso moreniña. Foi un raíño de sol que entrou pola ventaniña. Foi un raíño de sol que entrou pola ventaniña. Oliñas veñen, oliñas veñen, oliñas veñen e van. Non te vayas Rianxeira, que te vas a enamorar. ¡Viva Galicia! Gracias por a súa atención. Será hasta dentro de 15 días. ¡Viva Aragón! Adiós, amigos, adiós. Oliñas veñen, oliñas veñen, oliñas veñen e van.